Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a EMOL TV. Queremos conversar, profundizar al respecto de lo que está pasando en la Araucanía sobre distintas materias, no solamente a propósito del último incidente, grave por supuesto, inédito, dicen muchos, histórico, muy importante, pero además también entendiendo cuáles son los puntos de salida, no solo de este gobierno, sino a largo plazo. Estamos con el diputado de la zona, José Manuel Edwards. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en EMOL TV. Tengo varias cosas que me gustaría para contextualizar y vamos después punto por punto, porque básicamente aquí tenemos un reclamo, un pedido, ¿no?, por un estado de Sí. excepción que no se concreta desde el punto de vista de la autoridad regional, que es el intendente. También tenemos un ministro del Interior que dice que va a viajar a la zona, cuando en un principio se había entendido quizás una cosa distinta, líderes gremiales que hablan de que no hay Estado de Derecho, y en particular tenemos también este paro nacional de camioneros que de alguna forma está ahí, es como medida de presión, está esperando quizás. No sé si eso es bueno para Chile. Cuéntenos usted cómo ve todas estas líneas que acabo de contextualizar. Bueno, hola Francesco, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Bueno, dijiste harta información, vamos desmenuzándola uno a uno. Primero, lo que ocurre en la región de la Araucanía no es un atentado el día de antes de ayer, digamos, un gran atentado, no, son muchos atentados todo el tiempo. Alrededor de más o menos uno importante cada día, pero hay permanentemente hostigamiento que precede a todos esos atentados, para entenderlo. Por ejemplo, nosotros vemos en la noticia que quemaron la casa de tal persona o quemaron tal camión, pero antes de quemar la casa a esa persona le rompieron el cerco, le robaron los animales, le estacaron las cabezas ensangrentadas a la salida, los amedrentaron en la garita rural para tomar el vehículo. Entonces está permanentemente un sector de la población bastante reducido en territorio, digamos, sector rural, que está siendo amenazado. Entonces ellos, la verdad es que viven con un temor muy grande. Y muchos camioneros también lo hacen. Entonces cuando ocurre un atentado a uno de ellos, obviamente genera la solidaridad del resto porque el resto sabe perfectamente que ellos también pueden ser objeto del mismo tipo de delito por sus condiciones, en este caso camionero o sea parcelero. Y por eso es que nosotros decimos que estos delitos son terroristas, porque hay un grupo de la población, en este caso los camioneros, que justificadamente sienten que pueden ser objeto por sus condiciones, en este caso de camionero, de tener un camión o tener dos camiones, de ser objeto del mismo delito, cual es que paran tu camión, generalmente en la carretera, sacan al chofer o al dueño del camión, lo incendian y muchas veces con violencia bastante alta, aunque gracias a Dios no con asesinatos, al menos todavía. Entonces, por eso nosotros hablamos de una seguidilla y de una cosa ya más organizada. Y además, cuando tú ves que este atentado, para después pasar a hablar del tema del ministro del Interior, termina generalmente con un panfleto diciendo váyanse de acá o compren las tierras o qué sé yo, tú ya tienes las dos aristas de lo que es, a nuestro juicio, una acción terrorista. Una, identificar a un subgrupo de la población que siente derecho a sentirse amenazada de ser víctima de un delito similar, Ujú. y también arrancar una decisión de la autoridad. Y por eso es que es muy importante que la autoridad se involucre, y por eso es que la respuesta que dio el ministro del Interior de que yo no trabajo bajo amenazas es una respuesta que no satisface, porque él tiene que trabajar esta situación. Los que realmente viven amenazados son las personas que saben que le pueden quemar la casa. La amenaza que recibe el ministro del Interior, por favor, es un paquete de cabritas al Pero lado de lo que vive la gente. era una amenaza antes. O sea, por supuesto, es una amenaza, si no cabe ninguna duda. Si en ese sentido entiendo por qué lo hace el ministro del Interior, pero él tiene que entender la calidad de vida que tiene la gente allá. Yo le quiero preguntar al ministro del Interior, con mucho respeto, ¿él mandaría a las mujeres que lo rodean o a sus hijos a unas vacacioncitas en una cabaña en Ercilla? Él le va a decir no porque su seguridad está en peligro. Claro que está en peligro, porque en la Araucanía no existe un Estado de Derecho como nosotros lo entendemos. En la Araucanía pueden pasar cosas. Usted, por ejemplo, el otro día, hace un tiempo atrás, en Ercilla, llegaron una banda de pistoleros, 100 personas a caballo, y amenazaron a la alcaldía y se tomaron la plaza a caballo violentamente. Bueno, pero eso es como sacar una película al Far West. Eso no ocurre en la Plaza de Santiago, pero sí ocurre en Ercilla. Ya, Entonces, pero porque ocurran hechos así no significa que el Estado de Derecho no funcione. mira, cuando hay 400, Inician procesos de distinta naturaleza a propósito de un hecho como ese. por supuesto, cuando los hechos son aislados,
evidentemente eso no afecta al Estado de Derecho porque eso sería un delito común. Pero cuando han quemado 450 camiones durante un espacio de 10, 15 años, no me acuerdo, y creo que no hay ni siquiera, me he puesto equivocando, pero creo que no hay ni siquiera una persona pagando condena. Eso ya no es un hecho aislado, es una seguidilla de actos que tú puedes predecir. Yo te puedo predecir hoy día que en un tiempo más van a quemar más camiones y te aseguro que estoy en lo correcto. Y camiones en la Araucanía y camiones y probablemente va a haber un panfleto y yo sé cómo funcionan, van a ser encapuchados, van a poner un acelerante, van a sacar al tipo de afuera porque es un modus operandi. Entonces, el Estado de Derecho, cuando tú sabes que se pueden quebrar tus derechos y quien está a cargo de tu seguridad, en este caso el intendente, el ministro del Interior o el Estado en general, no va a responderte, no va a haber justicia, el Estado de Derecho queda en cuestión. Y eso es lo que se le está diciendo al gobierno. Si usted no restablece la seguridad, el Estado de Derecho está en ¿Cómo cuestión. se restablece la seguridad? Mira, ¿por qué? Concretamente, Sí, porque finalmente por podemos supuesto. filosofar mucho a propósito Sí, del tema. bueno, son dos cosas separadas. Uno es el problema de seguridad pública y otro es el problema político que existe. Vamos a enfocarnos primero en el tema de seguridad pública, que es el que está hoy día en cuestión, después podemos ver el problema político más de largo plazo. Okay. ¿Y por qué los camioneros y muchos de nosotros pedimos estado de excepción? Cuando fueron los incendios y se incluyó la región de la Araucanía, aunque no tenía la misma situación de incendios como tenía la región del Maule, o tuvo Higgins en el inicio, o tuvo el Biobío, no ocurrieron actos, no hubo violencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente que vive en el terror? Que le van a quemar la casa, que le han hecho en cuanto hay, que se tiene que ir, que ya, si son abuelos, los niños ya no vienen a verlos porque no quieren que vengan porque afecta su seguridad. Dice, oiga, con estado de excepción, o sea, cambiar la forma de la seguridad para incorporar en este caso al mundo militar, yo vivo tranquilo. Entonces, ¿cómo yo puedo negarle o decirle, sabe que tu petición está fuera de contexto o es exagerada? Es exagerada para Santiago. Si uno vive en una oficina acá tomando café rico en la mañana, comienza un pancito con huevo, claro, es distinto. Así tú vives el terror que significa vivir en Chihuahua. ¿Y estado de excepción hasta cuándo? No, ¿O le por ponemos supuesto. estado permanente? No, no, por supuesto. Si ese es el problema también, si esto es una cosa compleja. Pero yo el estado de excepción por lo menos hay que tratarlo quizás durante el verano, donde ocurren la gran mayoría, o revisar de qué manera podemos hacerlo cerca de las elecciones, porque esto es violencia política, porque es un conflicto político, y por lo tanto yo puedo esperar y te puedo vaticinar que la cantidad de atentados que va a haber este año va a ser mayor a la del año pasado, y la del año pasado fue mayor al antepasado, porque el año pasado hubo solamente elecciones locales, pero este año hay elecciones de presidente. Y como esto es violencia política, se va a aumentar, porque muchas personas violentas van a querer arrancar decisiones de la autoridad. Esa naturaleza del conflicto en que estamos. Si, a ver, dos cosas, pero es que no nos queda mucho gobierno. ¿Puede hacer algo este gobierno en particular? Estamos viendo el tema seguridad por ahora. ¿Puede hacer algo en particular realmente importante, concreto, además de esta medida, para avanzar en un escenario de mayor seguridad? Por supuesto. ¿Qué? Mira, primero, la mesa de diálogo que ocurrió evacuó un informe. Yo creo que tiene algunas falencias esa mesa de diálogo porque no incorporó a las asociaciones de víctimas de la violencia, lo cual es un error profundísimo. Pero hay ciertas medidas que se proponen. ¿Y concretas para las víctimas? Sí, concretas también para las víctimas. Entonces, en la medida que vamos a ir implementando una solución en que hay una mayoría social que la apoye, eso es un camino de que va a ir mejorando las cosas. Pero respecto al tema de seguridad, lo primero que hay que hacer, Francesco, es que haya un acuerdo, es que nos pongamos de acuerdo. ¿Sabe que a estos tipos, todo el poder de la ley, si nosotros lo estamos permanentemente justificando y diciendo, no, sabe que no es terrorista, es un delincuente común el que quema 17 camiones y la CAM que tiene organización y que dicen sus objetivos políticos y está de acuerdo a la definición de la ley, pero no son terroristas. Entonces estamos permanentemente en como unos defendiéndolo actuar, como justificándolo y otros tratando de... Sí, entonces, sí, está bien, pero diputado, es que ahí uno se empieza a confundir un poco el tema, porque finalmente se da una discusión política entre adversarios de lo que es o no es terrorista, de cuándo aplicar o no aplicar la ley terrorista, pero hay otros que dicen, bueno, en ciertos casos conviene, en otros no. También hay discusión sobre si la ley es buena o es mala, queremos cambiarla. Entonces, sí, Francesco, no es como no es una bala de plata ni mucho menos. Por supuesto. La ley. Y por eso es que la ley, como todas las leyes, es perfectible. Lo que necesitamos, Francesco, es un acuerdo político de condena transversal, de persecución transversal en contra de esta gente, de que a los carabineros, mira, hay muchos carabineros hoy día que no tienen permiso en la región. Pero con eso se queda la sensación de que alguien los está defendiendo por parte del gobierno. Pero cuando Carabineros trabaja
con susto a que o sea, los carabineros le tocan un pelo a uno de estos violentistas y puede perder no solamente su trabajo, su pensión, lo dan de baja. Muchos carabineros no tienen acceso ni siquiera a armas y se enfrentan con gente con armas de guerra. Y si tocan el arma del compañero, los pueden expulsar a ellos. Y el compañero tiene un arma, sí, pero solamente tiene permiso para balones de goma. Porque porque se tiene que defender con balones de goma para que no le vaya a hacer algo a una de estas personas, a estos violentistas. Y si es que la persona tiene permiso para balas de verdad y le llega a hacer algo defendiéndose, corre riesgo él. Entonces yo te quiero preguntar algo a la persona que me está escuchando. Si usted fuera de una familia de un carabinero que tiene una carrera por delante, aunque es una carrera difícil como la carabinero, pero valorada por los chilenos, y resulta que lo envían a la Araucanía, se le sale un balazo que le toca en la pierna a un señor violentista y perdió todo. Entonces, la decisión que toma el carabinero generalmente es conservadora en el sentido de que no voy a hacer nada, porque el costo es tan grande que sabe que más prefiero. Entonces, lo que tiene que haber primero es un acuerdo político, una señal clara. A estos violentistas los vamos a pillar donde sea. Un acuerdo político que estamos proponiendo el día de hoy en conjunto con el diputado Radcliffe. Declaremos a la coordinadora Arauco Malleco, que se atribuyó y no lo ha desmentido, este atentado, al igual que muchos otros, declarémosla como terrorista. Y todo lo que venga de la CAM va a ser perseguida con todo el peso de la ley. Eso es un acuerdo político, una señal clara. Pero si dicen, no, en realidad no es terrorista, porque en realidad son delitos comunes que se los asignen, pero bla, 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 entonces ya no hay acuerdo político y la señal no es clara. Ese es el problema. Y también está fallando el Estado en la idea de prevenir en términos de inteligencia, en la idea también de comunicar mejor lo que está haciendo a propósito de este tema, no solamente el gobierno, sino el Estado en general, porque aquí muchas veces hay otros servicios que se ven involucrados, bueno, aparte del Ministerio Público, pero también hay consecuencias a raíz de distintos tipos de incidentes. Entonces, por eso, ¿hay una falla en esa materia? Sí, por supuesto que hay una falla, pero uno se pregunta, ¿cómo es Pero posible? depende de un gobierno, de un color político. No, depende, esto es un problema del Estado de Chile, si esto no es un problema de un gobierno. Lo que pasa es que uno le pide a este gobierno señales claras de autoridad, que haya un acuerdo político, y eso es lo que no hay, porque permanentemente hay una especie como de entendimiento. No, es que no vamos a aplicar la ley antiterrorista si es que la persona a la cual se le aplica tiene tal o cual característica étnica. Oiga, si es colorín, o es mapuche, o es guatón, o es flaco, o es feo, y comete un acto terrorista, da lo mismo la condición del color del pelo. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley terrorista, porque no se puede hacer y esa persona tiene que ir a la cárcel. Estamos anticipando estos hechos. Bueno, yo no puedo creer, Francesco, que en una comuna como Ercilla, Coyipulli, donde han habido cientos y quizás miles de atentados, donde hay lugares que son preferidos por esta gente. Mira, yo siempre doy el ejemplo de Chihuahua. En Chihuahua habían, por ejemplo, 55 familias. Fueron desplazados. Se tuvieron que ir todos. Y me van a decir que los carabineros y la inteligencia no saben quiénes son. Claro, porque los pillan, pero para la justicia pone un estándar probatorio tan alto que es imposible que se cumpla ese estándar probatorio, entonces los pillan y los dejan sueltos y casi que le hacen así a los carabineros. Fíjate que para un asesinato que hubo hace un tiempo atrás, se localizó a un tipo con el GPS de su celular. Pero para que la localización sea exacta del GPS se necesitan 3 satélites. Ese GPS en ese minuto funcionó con 1. O sea, el señor podía estar en ese lugar o en la luna. Y el juez dijo, sabe que no es suficiente porque se necesitan 3 GPS. Tenían fotos, tenían el color de la ropa, tenían todo, pero necesitaban 3 GPS para saber que esa persona estaba ahí, con su teléfono. Entonces, si ese es el estándar probatorio, tú me dices, claro, pueden saber quiénes son, pero llevarlos a la cárcel es imposible. Entonces actúan en la total impunidad. ¿En qué país del mundo se han resuelto problemas como este? No, estos problemas, mira, los problemas complejos como este son únicos e irrepetibles. Y el camino a solución. Hay experiencias de las cuales podemos. Sí, hay experiencias. Por ejemplo, en Nueva Zelanda ha habido mucha experiencia, en Canadá ha habido experiencias positivas. Nosotros podemos sacar lecciones. Que han avanzado más por la parte social política para evitar el tema de seguridad, ¿no? La solución de largo plazo es política. Porque como tú bien decías, yo no puedo plantear un estado de excepción permanente de aquí a 2 años, no. Yo puedo plantear un estado de excepción por un par de meses dada una situación particular, pero no puedo plantear un estado de emergencia, sino ya se acabó el estado de derecho, porque el estado de emergencia es una excepción constitucional, por lo tanto que limita los derechos los derechos de las personas, por lo tanto, exactamente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es una solución de largo plazo y eso va más por el lado de la mesa de diálogo, la ley Araucanía, etcétera, las propuestas de reparación a las víctimas, pero por ahora tú tienes que darle seguridad, porque Francesco, imagínate lo que sería la vida si tú sabes que tu mamá o tu hermana
o tu señora están viviendo o su lugar de vida es una cabañita en el lago Yeuyeu. ¿Tú vivirías tranquilo, Francesco? Probablemente no. Yo no, por lo menos. Esperemos que este tema también sea protagonista de las elecciones presidenciales, porque muchas veces queda como una patita no de las principales diputadas. José Manuel Edwards, muchísimas gracias por estar con Francesco, nosotros por la aquí invitación. en EMOL TVA. Ustedes sigan conectados con nosotros como siempre y por supuesto informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.